Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a Sinapsis. Hoy con nosotros tenemos el placer de estar con una chica que actualmente investiga, ha estudiado biotecnología, está en fase de terminar la tesis. Ahora nos dará un poco más de detalle, pero damos la bienvenida a María. Muchas gracias, chicos, por tenerme aquí y nada, un placer. El placer es nuestro. Si quieres, aparte de la presentación que ha hecho Carlos, ¿quieres hacer una pequeña presentación de 2 minutos de quién es María? Claro, a ver, bueno, yo soy María, soy biotecnóloga, estudié biotecnología en la UPV, hice un máster en el Imperial College de Londres de investigación biomédica y luego me volví aquí a Valencia a hacer un máster en biotecnología de la reproducción humana asistida en la Universidad de Valencia. Y actualmente investigo en el Instituto Sanitario de la Fe, en el Hospital de la Fe, y con Fundación IBI, en IBI Valencia, que es la clínica de reproducción asistida. Por dar un poco de contexto a los que no somos del campo, aquí tenemos dos científicos, pero como yo imagino que habrá más gente, ¿qué es esa línea de investigación? ¿De qué trata? Pues básicamente es investigar sobre cómo podemos mejorar los tratamientos que ofrecen las clínicas de reproducción asistida hoy en día, también mejorar el diagnóstico de por qué una pareja acude a nuestras clínicas, por qué esa pareja es infértil y darles las mejores opciones para cada caso en concreto para que consigan tener un niño. ¿Y tu investigación exactamente en cuál de las vías va encaminada? Yo me hago la tesis en andrología, que es todo el campo que estudia la fertilidad masculina. Entonces yo me he centrado en el varón en este caso, en el hombre. ¿Y qué muestran los estudios, las tendencias? ¿Van hacia más o hacia menos? Pues pinta un poco mal. Entonces la Vale. tendencia desde los últimos 50, 70 años es que la calidad del semen en general ha bajado como resultado de la evolución que hemos tenido como sociedad en nuestro estilo de vida, pues de un modo de vida sedentario, mayor polución en el aire, una dieta más pobre en ciertos nutrientes. Entonces, en general, la calidad del semen baja. Pero también bajan los criterios que tenemos en las clínicas como de una muestra seminal normal. Entonces, es un problema generalizado, pero no por ello tiene que ser alarmante para todos los hombres, chicos. O sea, tranquilidad. Es que justo en algún capítulo hemos estado hablando también de cómo los hábitos o lo que comes o lo que haces o lo que eres tiene un impacto, y aquí vemos que tiene más impacto 100%. a veces del que creemos. Entonces, ese es tu momento de ahora. ¿Qué próximos pasos tienes en tu carrera? Pues una vez acabe la tesis me darán una fecha de defensa, cruzamos los dedos, seré doctora y a partir de ahí es entrar en el mercado laboral, digamos, por primera vez desde la carrera. Para la gente que no es del ámbito, ¿con qué edad vais a Con salir? 28 años, tierna edad de 28 años. Entonces, sí, porque desgraciadamente la carrera científica va como muy... Bueno, Aitor lo sabe de sobra, muy sota caballo rey. Tú acabas la carrera, haces un máster, te metes en un doctorado. Entonces el acceso al mundo laboral es algo como que te planteas cada vez que acabas, digamos, una etapa formativa. O acaba la carrera, acaba el máster o acabas el doctorado, en mi caso. Entonces es el entrar al mundo laboral un poco muy abierta de mente, pero también el mundo de la academia te ofrece el hacer un postdoctorado, que sería otra vez vincularte a un centro de investigación, pero esta vez en un periodo más corto de tiempo, que son 2-3 años en lugar de 4 o 5 que dura el doctorado. ¿Y te lo planteas, hacer un postdoctorado? En mi caso, no, porque me gusta muchísimo el campo donde estoy y creo que es un sector que está muy extendido en el sector privado, entonces me gustaría probar primero por ahí, pero siempre tengo como la casilla de salida, que es el mundo de la academia, que es que me ha dado tanto. O sea, cuando hablas de sector privado, hablas de entrar a un departamento de I+D dentro de una empresa, dentro de un centro tecnológico, dentro Sí, de... o sea, puede ser estrictamente en el laboratorio de una clínica haciendo los tratamientos, porque obviamente yo no soy médico, entonces yo no puedo atender a pacientes como haría un ginecólogo o haría un urólogo, pero puedo estar en el laboratorio de embriología haciendo los tratamientos o los procesados de las muestras o congelando gametos para los bancos.
Pero ya fuera de lo que digamos que es el laboratorio del día a día, podría irme, como bien dices, al departamento de desarrollo de una farmacéutica o de algún equipamiento que usemos todos los días en el laboratorio, o de experto de ventas también. Eso es algo que reclutan mucho. O sea, el doctorado es algo que está bien valorado por las casas para ser como especialista itinerante, creo que lo llaman. Entonces así te van llamando por zonas que tenga la empresa, por Europa o por España, para que les hagas un training de cómo utilizar una determinada técnica. Ahora mismo que vas a enfrentarte al mercado laboral, yo sé las diferencias, pero ¿qué diferencias hay entre tu perfil, que es un perfil que ha pasado por ese máster y también por un proceso de investigación de 4 años, frente a un perfil que acaba de salir a lo mejor del grado de biotecnología y ha hecho un máster especialista en reproducción? ¿Qué diferencias de perfiles crees que hay en ese caso? Yo creo que a nivel técnico todo al final es ponerse en ese área especializada de esta es la técnica de laboratorio que vas a tener que utilizar. Entonces todo el mundo, yo creo que estamos equipados al salir de la carrera y del máster, sobre todo si es específico de reproducción, en realizar una técnica. Pero si has pasado por un doctorado, yo creo que el simple hecho de sobrevivir, entre comillas, a esos 4 años te da muchísimas más herramientas que alguien que sale directamente de algo tan teórico a priori como es un máster. Porque la mayoría de másteres son Master of Science, entonces no tienen parte práctica tanto como puedes tener en la carrera de prácticas de laboratorio. Entonces yo creo que teniendo un doctorado, además de esa parte técnica y teórica, tienes muchísimas otras herramientas que puedes utilizar en cualquier trabajo. O sea, eres gestor de proyectos, eres una persona creativa porque has ideado tú el proyecto, te sabes comunicar con médicos, con un comité ético, con abogados para las auditorías, con equipos completamente multidisciplinares, con informáticos, sabes manejar deadlines, sabes manejar presión y estrés, sabes comunicar tus conocimientos y tus resultados, porque al final dicen que la ciencia que no se comunica es como si no la hubieras hecho. Entonces tienes que aprender a escribir artículos, a hacer presentaciones orales y a sacar ahí fuera lo que para que el público en general pueda entender lo que haces. Entonces yo me pregunto un poco también por la conexión y conversaciones que tengo con Aitor, y al final también conocemos la comunidad de Bioemprender como es. Entonces, si se adquieren esas competencias en una etapa de doctorado, ¿por qué luego hay tanta dificultad a la hora de tomar decisiones en la carrera profesional a las personas del sector científico? O sea, si salen tan bien preparadas, ¿por qué les cuesta tanto dar el salto de la investigación a lo mejor al mundo privado? Yo creo que es porque, bueno, súmate cuando Sí. tal, pero yo creo que es por eso que decíamos que te viene muy dado, te viene muy establecido. Entonces yo creo que una vez encuentras tu zona de confort o el sitio donde estás, pues un laboratorio en el que tienes cierta confianza con el jefe o con tu director principal o investigadora principal, te sientes cómodo con los compañeros. Yo creo que es difícil salir de allí, y sobre todo si encuentras un campo que te gusta, a pesar de las condiciones así más precarias que tenga un contrato de investigación o de becario. Creo que cuesta dar el paso, sobre todo porque es desconocido. Porque tú sales de la carrera y sabes que irás a un máster. Luego ya tomas la decisión del doctorado, pero como que es territorio conocido. Mientras que saltando al mundo de la empresa es un salto de fe. Es un poco lo que siempre hemos hablado, ¿no? De manejar la incertidumbre, que a lo mejor es una variable que no se tiene muy en cuenta en este tipo de carreras. Ahora hablaremos de las competencias necesarias en el sector científico y para dar el salto. Vamos a hablar también del tema de las condiciones laborales, que yo creo que es un must y que todo el mundo que nos esté viendo, que sea del sector o no, necesita saber, y es la realidad de este país. Pero antes yo creo que sería un poco necesario también que conocieran que en la investigación se viaja. Sí. De hecho, estuvimos en contacto, porque yo por trabajo voy a ir también. María ha estado en Nueva York. Entonces, cuéntanos un poco ese viaje, de dónde sale, por qué, cuánto tiempo. Pues dependiendo de la beca de investigación en la que estés, el programa te ofrece una estancia doctoral donde tú quieras fuera de España. En mi caso fueron, como bien dice Carlos, 6 meses a Nueva York, y básicamente todo se establece por colaboraciones. Tú decides que quieres ir de estancia y entonces te pones a buscar grupos que investiguen algo similar, o que publiquen mucho, o que estén haciendo algo que a ti te llama mucho la atención y crees que luego podrás implementar
en tu centro cuando vuelvas. Y entonces te pones en contacto con ellos, les hablas como a un año vista de que tienes interés de ir, etcétera, y rellenas una solicitud que te han de aprobar de tu beca. Pero como todo en la ciencia es colaboraciones con gente de tu sector y que identifiques que haya alguien que está dispuesto a recibirte y a darte recursos que hace algo que te interesa y que te gusta. ¿Dirías que esos 6 meses en Nueva York fueron clave para tu investigación? O sea, ¿descubriste algo que a lo mejor no te hubiese dado la línea de investigación que estaban siguiendo aquí? En mi caso no, pero depende completamente de cómo enfoques tú tu doctorado y cómo sea el grupo que te recibe. Yo tenía claro que en mi caso estoy utilizando una técnica de microscopía en la tesis que solo estamos utilizando en Valencia, entonces yo sabía que mi estancia no era para ampliar mi proyecto, era para conocer cosas nuevas. Entonces busqué un grupo que es pionero en muchísimas cosas y como que dejé en stand-by mi proyecto, se siguieron encargando mis compañeras del grupo de investigación, que les debo todo, durante esos 6 meses y aprendí muchas otras cosas nuevas, que luego creo que podemos implementar de vuelta en Valencia. Pero el caso de muchos compañeros es que se llevan muestras que están analizando en el laboratorio a ese centro con ellos para utilizar otra técnica para analizarlas, o hacen alguna fase de la investigación que es complementaria a lo de su tesis. Entonces depende 100% del caso del que hables y cómo hayas enfocado tú tu proyecto. ¿Y hay competencia dentro de esas estancias? Es decir, entre diversos grupos de laboratorios, grupos de investigación, ¿suele haber competencia por llegar a ser el primero en publicar cierta innovación o ciertos descubrimientos? ¿Crees que eso se controla en esas estancias, que no haya como una fuga de información? Yo creo que en la estancia no es algo como que preocupe en general. Yo creo que al final es un periodo muy corto de tiempo. Entonces lo que puedes hacer en 4 o 6 meses, que es lo que suelen durar las estancias, es tan reducido que al final pues, te puede dar para un paper, pero si eso se amplía a lo mejor a 2 años vista, o te puede dar para una comunicación en un congreso. Pero yo creo que lo más enriquecedor es lo que te traes de vuelta, más de lo que produces allí. Entonces no creo que sea tanto problema en la estancia en sí, pero sí que creo que es un problema generalizado en los laboratorios, el tema de la competencia interna dentro de un mismo grupo. Y a nivel de esa colaboración con el hospital, ¿era un hospital? Era un centro, sí, un hospital, ¿no? Un hospital. ¿Qué insights o qué descubrimientos, más allá de lo que es la investigación en sí, de lo que es colaborar con gente de otro país, científicos, no sé si de la misma rama o de otra, sí, en un entorno desconocido, supongo con una forma de trabajar diferente a la de aquí, un poco, ¿qué conclusiones has sacado o qué aprendizajes te llevas? Pues me llevo mucha apertura de mente porque, bueno, ya lo verás cuando llegues, pero Nueva York es una ciudad que tiene tropecientas mil culturas en un mismo sitio, entonces me ha dado muchas tablas para interacción con el paciente, porque venía gente de diferentes religiones, de diferentes culturas, también acostumbrarte a todo el tema de protección de datos, consentimientos, papeleo que lleva la investigación, en otro país, porque estamos tan acostumbrados al sistema de España que luego de repente asumes que va a ser igual allá donde vayas, y no es el caso para nada. Entonces, pues familiarizarte con la ley americana, y fui a un hospital al servicio de reproducción asistida, entonces el ver cómo cambian las técnicas, lo que es legal en Estados Unidos y lo que no es legal aquí en España, fue súper interesante. La legalidad está más avanzada en Estados Unidos, por decirlo así. Bastante. Bueno, sí, más avanzada. Son más abiertos. Permisiva. Sí, mucho más permisiva, exacto, esa es la palabra. ¿Legalidad? ¿Estamos hablando también de ética? ¿Dentro de un proceso de investigación? Yo creo que sí. O sea, si tomas como tema ético, por ejemplo, la donación de gametos, bueno, que eso es 100% legal aquí, pero la maternidad subrogada, Okay. La elección del sexo de un embrión... O sea, sí que estamos entrando en terrenos un poco... Exacto, sí, esos son temas de debate aquí. ¿Qué principales diferencias has visto tú en esos niveles? Allí es legal, por ejemplo, lo que decía, elegir, exacto, la maternidad subrogada. Primer report que yo me veo que pone third person carrier, yo, ¿qué? Wow. O sea, esto se lo vamos a poner a otra mujer y o sea, nadie le extraña, o sea, todo fenomenal. Y yo, pues mira, la primera vez también que interactué con pacientes que eran judíos ortodoxos, también fue una pedazo de experiencia.
y allí es legal seleccionar el sexo del embrión que vas a transferir, con lo cual puedes elegir por capricho, porque aquí en España es legal seleccionar el sexo solo si estás evitando una enfermedad ligada al sexo. Pero allí es legal de, no, es que ya tengo un hijo, quiero una hija. Ah, interesante. Entonces, pues ese tipo de diferencias son las más notables, yo creo que las que siempre cuento como anécdota al volver. Vale. Dentro de... O sea, un poco estamos haciendo aquí... Ya nos hemos metido de una en el tema, en el viaje, en la carrera. ¿Crees que alguien que ha llevado tu estilo, o en tu caso si hubieras decidido tirar por la academia, de carrera científica, que hay mucho, ¿no?, dentro de la academia, ¿crees que la juventud de los 18 a los 28 que tienes se vive distinto? O sea, ¿crees que son vidas paralelas? O sea, ¿crees que la vida que lleva alguien que se dedica a la academia, quiere hacer un máster, quiere hacer un doctorado, va a tener una misma experiencia de madurez y de juventud que alguien que decide, yo qué sé, ha estudiado periodismo, un máster y se mete en la radio directamente con 25? Ajá. O sea, ¿crees que hay diferencias de vivencias, de experiencias? Pues no me lo había planteado nunca, pero puede ser hasta el punto de... Entras en un mundo que todo va por publicaciones, se mide tu valor como científico, se mide en un número, tus méritos se miden en si viajas a congresos, a quien conoces, mucho networking, entonces como que te tiran en un mundo que nadie te explica en la carrera. Entonces es un poco como entrar de lleno en un mundo completamente desconocido que parece que habla un lenguaje que tú no entiendes. Entonces en ese sentido puede ser, y también el sentido de una carrera que dura años con cierta inestabilidad, con completa flexibilidad horaria para bien y para mal. Entonces puede ser que haya algunas experiencias de madurez, como dices, que sean diferentes con el resto, pero no me lo había planteado. Nos sumergimos de una. ¿Cómo es la cultura en la academia? O sea, en el mundo académico, ¿cómo la ves tú? Ahora también Aitor que aporte. Sistema por puntos, publicaciones, Sí. Hay mucha jerarquía, referidos, conocidos, contactos. ¿Es mafia? Hombre, la investigación... No sé si es mafia. Me suena como muy categórico, no me la quiero... Es una pregunta, Me estoy viendo el punto aquí. No, pero... No sé si es mafia. Yo sí que creo que el hecho de que tú estés valorado por puntos, del poder subir en el escalón según años de experiencia, o que tu experiencia sea 100% dependiente del grupo en el que caes, o de los recursos que tiene un grupo, o de los años de contrato que le quedan a tu jefe, porque eso al final es algo que tú no controlas, ni tienes por qué saber. Entonces, no sé, yo creo que es un mundo que tenemos ciertas cosas que nos preocupan en general, que vienen de esa inestabilidad o de esa alienación de una persona, que te ves reducido a una nota para pedir becas, te ves reducido a tu número de índice de impacto en las publicaciones o al número de publicaciones que tienes, o no sé, cuántas citas ha tenido tu último artículo. Entonces yo creo que también eso comparado con las horas que le echas en el laboratorio, porque nada tiene que ver lo que tú trabajas con lo que produces después. O sea, eso es otro trabajo completamente, porque el que tú sepas escribir o encuentres el tiempo para leer y escribir es completamente independiente de las horas que le echas en el laboratorio, que al final es tu trabajo. Entonces, o sea, esa parte de producir, que creo que has usado la palabra adecuada, a ti no te afecta más allá de un posible nombre en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué te otorga a ti dedicarle tiempo? O sea, ¿quién gana más? ¿Tú, haciendo esas publicaciones, tu grupo o la universidad a la que perteneces? O sea, al final te rasco la espalda y tú rascarás la mía. Al final, si quieres mantenerte en el sistema de la academia, tienes que encontrar tiempo para producir, tienes que sacar comunicaciones o notas de prensa, entonces tienes que mantenerte en este sistema de producir. Pero en el momento que sales, al final las publicaciones te sirven para tener un check de
puedo doctorarme si tengo tantas publicaciones, o puedo pasar al siguiente nivel, digamos, pero una vez sales de ese campo, el beneficiado es el centro de investigación, la universidad, porque, o te beneficias tú personalmente, pero como tu reputación como científico o el nombre que has hecho en el mundo de la academia para ti. Porque la investigación, los resultados como tal no son tuyos. Sí, sí. O sea, es porque, o sea, a mí me surge un poco el pensamiento de si como tú hay miles de personas en España, el tiempo que se le dedica a hacer ruido, porque básicamente, obviamente al final no estás creando conocimiento, porque lo que estás haciendo es recogiéndolo, dándole un formato y entregando un paper o tal o cual. O sea, el conocimiento ya lo has creado previamente en el proceso. Entonces, ¿qué pasaría si ese tiempo, en vez de dedicarlo a hacer una nota de prensa, se dedica a hacer una transferencia de conocimiento de ahí a un sector privado que sí que se puede comercializar, no con el fin de ganar dinero, sino con el fin de realmente cubrir una necesidad real, que yo creo que es el principio básico de una investigación? Entonces, se hace. O sea, os forman, por ejemplo, porque es una conversación que nosotros también hemos tenido, os forman o no sé, os acompañan, os dan la oportunidad de transferir el conocimiento que generáis a un proyecto, a un producto, a un servicio. Yo creo que esto depende 100% del área. O sea, no es como algo de experiencia de un estudiante de doctorado o experiencia de un doctorado en biomedicina. Yo creo que tiene que ver con el área. Porque sí que tengo compañeros, por ejemplo, que están trabajando en patentar un dispositivo que han creado, pero porque su área es más ingenieril, digamos. Entonces están prototipando algo. Pero o sea, la investigación más básica con células, con animales, al final es mejorar un tratamiento o conocer cómo se comporta una molécula. Entonces eso ya es mucho más a largo plazo para el desarrollo de una terapia o un fármaco o un tratamiento. Entonces sí que para explotarlo, entre comillas, comercialmente o tal, es bastante más difícil. Pero como formación, al final, los centros te ofrecen también formación voluntaria de emprendedurismo o liderazgo o idiomas, lo que tú quieras coger, pero al final es un poco como tú vayas con tu viaje, digamos. Yo creo que es la pregunta de si esa traslación la debería hacer el propio científico o la debería hacer otra persona. Que yo, por ejemplo, creo que lo debería hacer otra persona porque bastante tiene el científico con investigar lo que investiga, que ya va como con el agua al cuello como para cargarle de más tareas. Creo que además al científico tampoco le interesa mucho buscarle la aplicabilidad y hacer de eso un proyecto porque él tiene otros intereses y por eso ha estudiado ciencia. Para mí falta una figura que se encargue de coger todos los outputs que salen de las investigaciones y buscarle una aplicación. Vale, pues yo creo que podemos sumergirnos un poco en el terreno de los recursos, las condiciones, así que nada, vamos a hablar un poco de eso. Nos has comentado que has hecho también, que has estado en Nueva York y luego tu estancia aquí en Valencia. Las condiciones cuando fueron a Nueva York imagino que cambiarían, ¿no? Las condiciones económicas. Eso depende del estado de aquí, ¿no? O sea, Exacto, yo creo que depende del estado del que partas y a dónde vayas. O sea, yo me fui a Nueva York, pero se puede ir alguien a, no sé, pueblo desconocido de Alemania X. Entonces, depende. Pero yo en mi caso sí que en Nueva York tenían muchísimos recursos porque caí en un laboratorio que en el mundo de la reproducción asistida el investigador principal es un pedazo de nombre. Entonces tenían recursitos. Me refería más a tu salario. No. A ver, claro, esto viene del centro que a ti te da tu salario, o sea, de tu beca. A mí el centro de Nueva York no me pagó nada. O sea, sí, bueno, y no pasan las estancias. Las estancias tú tienes tu sueldo de la beca de aquí, ya sea del gobierno o de la comunidad o de lo que sea, y sí que se te paga como una ayuda por la movilidad. Entonces utilizan un factor de corrección dependiendo del país donde te vayas, lo caro que sea el vivir allí y cuánto tiempo vas a estar. Y en base a eso, cada mes te dan un sobresueldo sobre tu sueldo. ¿Y te pagan, entiendo, dietas, ¿no? O sea, comer y dormir o te dan... Te dan la cantidad o sea, ¿se puede tú te saber gestionas. cuánto para 6 meses? ¿Cuánto te llegó a ti para estar allí? O sea, a mí me llegaron, creo que eran 3.700 al mes extra de mi sueldo, porque aplicaron el factor de corrección de vivir en Estados Unidos y vivir 6 meses. O sea, que te darían más de 18.000 euros, vamos a redondear a unos 20.000.
sumando los picos, unos 20.000 euros aparte de tu sueldo para estar allí 6 meses. Ujú. Y vale, entonces la siguiente pregunta, no hace falta que sea el tuyo, ¿no? Pero a lo mejor, ¿cuál es el sueldo medio? Porque podemos comparar, y la siguiente pregunta va a ser un poco que ¿has podido tener una vida decente allí con lo que te pagan aquí más ese plus? ¿En la estancia? Sí. A ver, el alquiler en Nueva York es muy, muy caro. Ujú. Muy, muy caro. Entonces yo tuve ayuda de mis padres y de mis ahorros para... Aparte de... Sí, pero porque también dices, estoy aquí 6 meses, vamos a disfrutar. Entonces tampoco ibas... Ok. La compra es muy cara, entonces tampoco ibas mirando Ya. tal. Pero en general, dependiendo de hasta dónde tú estés dispuesto a dar. Si tienes que hacer un commuting de 2 horas y compartir con 4 o 5 personas la casa en Deep Brooklyn para que te cunda, pues Ya. ahí cada uno. ¿Cuál dirías que es el... O sea, cómo, para que la gente un poco que no es del sector lo sepa, Ujú. tenemos esa curiosidad y la realidad es que probablemente los datos sean públicos en algunos casos, pero no todos. Ujú. Entonces, ¿cuál es el sueldo medio, por ejemplo, en tu grupo de investigación? ¿Lo sabes? Sin contar al head, un poco el que está... Ah, sí, ese 100% no lo sé. Vale. El sueldo medio, pues yo creo que dependiendo de la beca que tengamos, normalmente manejamos 3. De la Universidad de Valencia, de la Generalitat y del Ministerio de Educación. Yo creo que el sueldo medio serían unos 1.200, 1.300 euros. Y esos 1.200, 1.300 llegan de las 3 partes. O sea, ¿es una suma de 3 partes? No, No. o sea, Vale, dependiendo vale. de la institución. Ah, vale, vale, vale. Hmm. ¿Qué tipo de contrato tienes tú? Yo tengo un contrato a tiempo completo de 4 años con el Instituto Carlos III de Madrid. Ujú. Muy bien. ¿Crees que la parte en España, ya no del sueldo, sino a nivel de recursos internos para investigar? Ujú. O sea, ¿crees que es un freno la falta de recursos en la investigación en España? Sí. Yo creo, o sea, la falta de recursos también contando todos los parones que tenemos por burocracia, por papeleo, por permisos, porque todo tiene que estar consensuado con 27.000 organizaciones y es muy frustrante, porque como hablábamos antes, te tiran un poco a un mundo que no conoces y de repente empieza el concepto presupuestar, empieza el concepto hacer pedidos y planear cómo van a ir los experimentos y cuándo necesitas cada cosa y se vuelve todo un poco un lío. Pero o sea, por un lado los recursos nos limitan y por otro 100% la burocracia y los 27.000 permisos que hay que pedir, sobre todo en mi experiencia que es la investigación clínica. Al final estamos trabajando o con modelos animales o con pacientes. Entonces ahí tiene que pasar todo por comités éticos, por expertos de trato al paciente, médicos. Ujú. ¿Y crees que todo eso tiene un sentido? O sea, Ujú. todos esos filtros, pasos que hay que dar, ¿crees que tiene sentido o crees que se podría agilizar o simplificar un poco el proceso? O sea, sí a todo. Sí tiene sentido porque al fin y al cabo o sea, el paciente tiene que estar correctamente informado de todo lo que vas a hacer con sus muestras, con su tiempo, con todo. Y eso me parece que debería seguir siendo así y lo mismo que cuando se trata de animales tienes que justificar por qué estás usando 200 ratones cuando podrías usar 10. O qué técnicas les vas a hacer y tal para que tampoco ni el tiempo de los veterinarios ni los recursos animales se malgasten. Pero sí que se podría de todas agilizar. Pero eso es entrar en todo el sistema de funcionariado español y bueno. Te voy a leer una frase y quiero que me digas como tú qué piensas a través de esa frase que te estoy leyendo. Ok. Vale, España ocupa el puesto número 12 en cuanto a producción de artículos como país. Uh-huh. Vale, pero si estandarizamos ese dato con la inversión que se realiza, España pasa a ser el número 1. Es decir, España es el país que más publicaciones tiene por euro invertido. Sí. Es que en España lo que es muy frustrante es que formamos científicos de muchísima calidad. O sea, las universidades nos dan o sea, cada vez las politécnicas en España salen muy arriba en los rankings de todo el mundo, normalizando por la inversión que hacen en recursos y tal. Pero
Entonces, en consecuencia, formamos científicos, ingenieros y en general gente de carreras técnicas muy bien formados y con muchísima capacidad. También somos gente muy pasional en el sentido de que en el momento que encontramos algo que es nuestra vocación o nuestra llamada, nos dedicamos en cuerpo y alma y me da igual las horas, que me da igual todo. Pero sí que o sea, y producimos mucho, por ende, tenemos también mucha presión. Yo se lo he notado en España versus en otros países, tenemos mucha presión de producir y a lo mejor es eso lo que también nos sitúa muy alto en los rankings. Pero tenemos pocos recursos, pero por todas las razones de cómo está creado el entramado de formación, estamos muy bien formados. Si tuvieras que decir una cosa de qué es lo mejor y qué es lo peor del sistema científico, ¿qué dirías? De cómo está montado el sistema. De cómo está montado el sistema. Al final es igual en casi todos los países, solo que a lo mejor se agrava más en un país o se agrava menos, pero más o menos mantiene las mismas formas. Uy, qué difícil. Lo mejor del sistema científico yo creo que es el compartir la información y el compartir tus logros con literalmente todo el mundo. O sea, que algo que produzco yo lo puedan leer o utilizar en otro grupo, incluso mandarme un email para que vaya a enseñarlos. O sea, el espíritu colaborativo de literalmente todo el mundo, todas las instituciones, eso es muy chulo. Yo también es que soy muy parcial a ir a congresos, a experimentar cómo se hacen las cosas en otros sitios, más que quedarte en tu zona de confort, en tu casita, en tu laboratorio donde estás cómodo. Pero cosas que están mal, yo creo que la presión que tienes por producir y el ignorar completamente tu valor como persona o que todas estas capacidades transversales de las que hablábamos, de ser gestor de proyectos, manejar deadlines, liderar un equipo cuando entra gente más junior que tú, tomar decisiones a veces tú por tu cuenta, de las que depende el éxito del proyecto. Todo esto está completamente invalidado y estás reducido a un número según tus citas y las revistas donde publicas. Entonces, o tu nota de la carrera cuando pides una beca. Entonces, pues yo diría que esa es la parte negativa, la alienación que tienes de todos tus valores como persona o como trabajador que puedes aportar, que no sean he publicado en una revista o he ido a 2 congresos este año. Para mí le has tocado muy cerca la peor parte de todo de la ciencia, que le has tocado muy cerca para mí es las revistas científicas. O sea, yo creo que el caso de las revistas científicas es el caso más, no sé, más mafioso o más injusto a lo mejor que he podido ver. No sé, por ejemplo, el caso de que a los revisores no se les pagan. Tú quieres publicar un artículo y tienes que pagar, y luego los lectores también pagan una suscripción. También pagan una suscripción para poder leer los artículos. Entonces pienso en qué momento nos hemos dejado que las revistas científicas se lo monten tan bien a costa de nosotros. No sé, es como una cosa que me llama bastante la atención y me cuesta ver por qué no se le pone una solución. Ojalá te tuviera una respuesta, pero es que desgraciadamente nosotros alimentamos el problema, porque está el dicho que tenemos todos escrito en la pared de publish or perish, en plan, publica o muere, porque desgraciadamente es así como funcionan las cosas. Pues justo la siguiente pregunta que quería hacer yo igual va un poco por ahí. En el periodo que llevas como investigadora y en el tuyo propio, tu experiencia o alguna conversación que hayas tenido con algún compañero o alguna compañera, ¿tú o alguien ha experimentado a lo mejor algún tipo de restricción o de presión política por investigar algo en concreto o para que no se desarrolle ese área o para que no se comunique o no se divulgue por intereses? Yo creo que no, en un sentido así como salseante, político, tal, pero o de los intereses del centro. Yo creo que siempre se guarda como un cierto secretismo o es cierto... Los grupos tienen ciertas reservas a compartir cosas que son muy innovadoras. Pues, por ejemplo, mejor no publiquemos esto, vamos a tenerlo más digerido para tener una publicación más gorda y más que llame más la atención. O vamos a esperarnos porque esto parece que se puede patentar. Entonces, siempre es un poco el tender la ropa un poquito a sabiendas de que algo puede ir a más
o tomar la decisión de publicarlo tal cual esté. Me parece que has dicho una cosa muy interesante, que es justo una cosa por la que no llegan a llegar los avances a la sociedad, que es justo por el hecho de que si es algo que se tiene que patentar, no puedes publicarlo antes. Entonces el hecho de primero ir a patentar y luego publicar, que es una cosa que a un científico le duele bastante, porque claro, es como que le estás diciendo pospon lo que quieres publicar 2 o 3 años. Sí. Es una cosa que es duro para un investigador. Pero claro, es que si no lo haces, la patente expira, porque estás haciendo pública toda la información que existe en un artículo científico, entonces luego a la hora de llevarlo a la patente ya no es posible, y muchas veces se pierde incluso el interés en seguir desarrollando algo si hay una publicación que impide la patente después. ¿Qué solución crees que se podría hacer en ese aspecto? O sea, ¿qué tipo de solución crees que se podría dar para que se pueda seguir publicando por el hecho de no robarle al científico pues las publicaciones que tiene que hacer? Porque muchas veces se ven sometidos a necesito publicar, pero si publico esto me quedo sin patente. Sí. Frente al hecho de que puedan patentarlo también, o sea, como que puedan gestionarlo de alguna forma las dos cosas a la vez. Pues no sabría responderte. O sea, yo no conozco muy bien el sistema de cómo van las patentes o las licencias de estas de diseño y tal. Entonces no sabría responderte. Pero en general el secretismo yo iba más por, además del explotarlo comercialmente y tal, de que algo es innovador y tampoco quieres que te virlen la idea. O sea, que a lo mejor hay grupos que, como decía, que hacen cosas similares a las que tú haces. Entonces ven tu idea en un congreso y dicen, esto aún no está publicado, porque en los congresos es prepublicación en un artículo. Dicen, pues ahora le meto más recursos y meto la directa y los adelanto. Y entonces de repente sacan un paper muy parecido a lo que tú ibas a sacar y por falta de recursos o incluso tiempo para ponerte a escribir, de repente te han adelantado por la derecha. Bueno. Y en el sentido, por ejemplo, recuperando un poco el tema de los puntos o la consecución de una financiación, de un contrato, de una prórroga, de algo, ¿se tiene la tentación o ocurre en los grupos de investigación en engordar ciertos resultados para conseguir más financiación? En España yo creo que no, o en mi experiencia no. En eso hay como checkpoints muy importantes que tienes que pasar, ya sea proporcionar a la entidad los datos en crudo, para que tú digas, yo he hecho este tipo de análisis y me ha dado tal resultado buenísimo, y que ellos sean capaces de replicarlo, para como tener certeza de que eso es así. Sí que hay veces que durante los 4 años de doctorado te vas haciendo más crítico y pillas cositas en las publicaciones de otros. Dices, ¿Cómo? Como no me dan, estas sumas no me dan. Básicamente. ¿Y eso los que revisan y no cobran en las revistas o en tal? No... Claro, es que al final a mí me han llegado emails de revisar un paper que a lo mejor no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, si yo digo que sí, claro, nadie, como ni estoy cobrando, ni nadie se está asegurando de mi formación. Simplemente saben que soy una persona que publica cosas y que han visto mi nombre en algún sitio. Entonces, de repente me llega un email de que revise algo que tiene que ver con, yo qué sé, pues, pediatría. Y ya me contarás tú que yo que sé de pediatría, pues estoy ahí revisando un paper. Ciertas cosas sí que puedo pillar por el cómo sé que es la consecución de un proyecto de investigación, etcétera, pero detalles a lo mejor se me escapan. Entonces, ¿quieres decir que a lo mejor, perdón, esos datos son errores? ¿Son errores o son lo del no te estoy mintiendo, simplemente no te estoy contando toda la verdad? O sea, no son mentiras, son... te cuento partes. Entonces yo selecciono qué partes te quiero contar. Y hay truquitos como para pillarlos cuando lees. Yo tuve una discusión con un chico que no recuerdo ahora el nombre. Es un chico que era vegano y tuvimos una discusión científica sobre ciertos puntos, y yo, por ejemplo, decía que eso se hizo viral. Que los huevos eran un alimento muy sano y él decía que no. Entonces tuvimos ahí como pues un debate y saqué yo tenía ahí mi argumento con mis metaanálisis ahí, los saqué todos. Uy, un metaanálisis. Y él me los miraba y me dijo, claro, pero la curva de regresión, como se ha analizado de esta manera, tiene como una franja de errores mucho más grande, y qué casualidad que aquí se utiliza esto, qué casualidad que aquí no,
Y bueno, yo salí de allí escaldado, pero salí de allí habiendo aprendido más que en mi vida, porque es como una persona que que se había enfrentado tanto a la investigación, que se las sabía todas, entonces entendía muy bien por qué se había utilizado esto aquí. Decía, es que esto aquí no tiene ningún sentido. Sí. Claro, yo no sabía ni de qué me estaba hablando, entonces yo ya perdí la conversación porque no tiene nada. Y por hacerte una pregunta más que va encaminada también a todo eso, ¿qué errores crees que son los más comunes que se producen al hacer ciencia o al comunicarla? Errores que tú veas a lo mejor en tu día a día o que hayas visto que ha ocurrido algún caso muy sonado. ¿Voluntarios o involuntarios? Involuntario. Involuntarios. Pues no lo sé. Errores involuntarios al comunicar la ciencia. Yo creo que por lo que te paran muchas veces un artículo en una revista que te dice, dale una vueltecita y me lo vuelves a mandar, es porque en algún momento de la discusión has perdido el mensaje o que ni tú mismo recordabas el punto inicial que querías hacer. Entonces yo creo que es más al final no somos periodistas ni somos escritores, entonces tú estás centrado en tu trabajo y también tienes que saber transmitirlo y nadie te ha enseñado. Entonces el escribir es una ciencia en sí misma y el trasladar tu mensaje de forma de que alguien externo, como un bioestadístico o un informático o el público en general en algunos casos, lo pueda interpretar como tú querías transmitirlo es un arte. Y eso no lo enseñas. Entonces, errores involuntarios diría en el acto de comunicar. Pero también va por esas mismas. A lo mejor tú tienes una metodología muy estandarizada en tu laboratorio, pues en mi laboratorio siempre se hacen los análisis estadísticos con esta regresión o con este algoritmo, y de repente basta que alguien utilice otro diferente que como que te pregunta, ¿y por qué lo has usado así? ¿No has tenido en cuenta esto? Siempre es como para mejor, pero de vez en cuando te llevas un corte. Interesante. De un publicado. Sí. Yo, antes de pasar al último bloque, que va a ser divertido, que esto va a ser sorpresa, tú no lo sabes, pero van a ser 3 preguntas rápidas que voy a hacer a los dos. Pero antes tengo una duda existencial. No paran de llegarme correos de que a C. Sebastián, yo me llamo Carlos Sebastián, tú ya lo sabes tú también, pero no paran de mencionarme en artículos con C. Sebastián. Entonces, no sé si hay alguien en algún lado que se llama similar, pero no paran de llegarme correos de te han vuelto a citar, y yo pues todavía no he escrito nada. Entonces, ¿eso de dónde puede salir? Se han confundido. Tal cual. Al final... Pero mi correo. O sea, tu correo es raro. Eso sí, a ver, que es es raro, verdad que sí. mi correo, pues hombre, mi nombre es el que es. Sebastián, No, o sea, no, mi correo no es Carlos Sebastián, pero claro, el nombre adscrito al correo es... Claro, luego ya buscarán el... Eso... ¿Y qué puedo hacer? Porque lo he intentado todo y me siguen llevando de... Te han mencionado en otro artículo sobre no sé qué. Y digo, hostia, a lo mejor tengo una vida paralela. ¡Qué curioso! Y no lo sé. O hay en otro universo alguien... ¿Y en qué campo es? Es que hasta distintos. ¿Todo? Luego os enseño varios. A una compañera mía le pasa mucho porque se apellida Herbas y resulta que i.herbas hay muchísima gente que publica en plantas, en no sé qué, y mi amiga en plan... Yo luego os los enseño. Suele pasar con el apellido. No lo entiendo. Sobre todo porque en España, no sé si tú tendrás experiencia en esto, pero en España al final somos de los únicos países que usamos los 2 apellidos. Yeah. Entonces te pueden confundir por 2 apellidos, Yeah. porque O por los el han nombre. cambiado de orden o por el nombre. Que como Sebastián también puede ser un nombre, pero no lo sé. Bueno, vamos al último bloque sorpresa, ¿vale? Yo voy a hacer una pregunta y la contestáis los dos, ¿vale? El orden me da igual. Si pudierais realizar un experimento científico sin restricciones éticas o financieras, ¿cuál sería y un poco qué esperaríais descubrir? Transparentes. ¡Hala! Sí, no hay límites. O sea, la ética no existe y no hay límites de pasta. ¿Dónde os meteríais? Buah. Se puede pensar. Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Un poco de Esa es ASMR buena. de botella. ¿Nunca os lo habéis planteado? No. Yo creo que me lo hubiera planteado seguro. No, pero ya creo que lo tengo. ¿Sí? Vale. Pues mientras lo desarrollas, tú le vas dando. Sí. A mí creo que de los casos que más me ha llamado la atención es cuando se han hecho investigaciones con CRISPR en niños, por ejemplo, en niños en burbuja, para ayudar a curarlo. Y creo que lo aplicaría en casi todas las enfermedades.
O sea, por ejemplo, el hecho de que se pueda aplicar en niños burbuja es porque el beneficio es mayor al riesgo. Es decir, el riesgo es que difícilmente van a poder sobrevivir muchos años y el beneficio es que si funciona, te curas. Porque al final creo que es insertarte únicamente un gen lo que tienen que hacer, ¿no? Que luego ya produce más errores y más cosas. Pero en principio es eso, ¿no? Pues a lo mejor probaría intentar realizar eso mismo en otros aspectos, por ejemplo, en otras enfermedades o incluso en cosas que a lo mejor no llegan a ser una enfermedad, pero que también dificultan mucho tu vida. Por ejemplo, en el caso, no te sabría decir ahora, pero sí, lo haría así. De eso hubo muchísima controversia hace un par de años, de un científico chino, un científico chino que editó genéticamente 2 embriones de unas niñas y las hizo inmunes al SIDA. En ese caso, claro, para mí no llega a ser lo mismo, porque en ese caso el riesgo que tenían esas personas era cero. Ninguno porque... Ninguno, fue completamente innecesario. Claro, y luego las transfirió y las niñas viven y tal, pero lo hizo sin ninguna regulación y ese sí que hizo como si no existiera nada. No existía como nada de riesgo y el beneficio tampoco era ningún beneficio. Exacto. Sí, yo lo intentaría hacer en enfermedades a lo mejor que no se ha probado o que aún no está tan claro que eso vaya a ser efectivo. Intentaría ir probando ese tipo de... Lo de la edición genética es una barbaridad. Yeah. Se aprobó hace nada el primer fármaco de edición genética por CRISPR para tratar la anemia falciforme, que eso sí que te aumenta muchísimos años de vida, porque la esperanza de vida de esta gente creo que es 35 o 40 años. Vamos a la segunda, ¿vale? Sí. Rápidos. Si pudierais viajar en el tiempo para presenciar o colaborar en un momento crucial en la historia de la ciencia, ¿cuál sería? Buah. Respuestas rápidas. Yo, el descubrimiento de la hélice del ADN. Vale. Sí, me hubiera encantado. Sobre todo para reivindicar el papel de la mujer, que a Rosalind Franklin no se le reconoce, que estuvo ahí con Watson y Crick descubriendo la doble hélice del ADN. Eso me dijeron hace poco. Yo estaría con Nikola Tesla. Me gustaría saber qué pasó exactamente con él, por qué lo quisieron apartar, cómo murió, porque sé que murió como solo. Entonces, no sé si a lo mejor estaría en un momento de su descubrimiento o estaría como al final de su vida para ver qué pasó. Exactamente. Muy guay. Por mera curiosidad. Sí. Y vamos a por la tercera y última, antes de terminar. Si fuerais a comunicaros con una forma de vida extraterrestre, ¿qué aspecto de la ciencia humana destacaríais? O sea, le tenemos que... ¿Cómo? Exacto, me he rayado. A un extraterrestre le tenéis que trasladar algo de la ciencia, de nuestra ciencia que nosotros hemos creado desde el origen. Como decir, esto es lo que hemos conseguido. O esto es lo que somos capaces de hacer. O quizá, ya no por ego, sino por ayudar. Quizá esto te puede ayudar. Algo de la historia de la ciencia que le entregarais. Buah, pues según por las fotos que veo, la rinoplastia, yo creo que... No. Creo que con la edición genética alucinaría mucho, ¿eh? Yo creo que también. ¿Sí? La edición genética... Yo aluciné. Ya. Aluciné. Claro, yo es que me imagino, digo, es que igual ya saben. Claro. Es que dicen, me cuentas a mí. Si soy morado. ¿Me has visto? ¿Sabes? Sí, no sé. Yo les transmitiría a lo mejor lo del... que es una forma menos directa de ayudar a pacientes que ni entienden lo que les está pasando y muchas veces se ven en la desesperada de que la medicina tradicional o la medicina asistencial de ir al médico a la consulta no les ha ayudado. Entonces es como que estamos los pequeños minions en un laboratorio intentando descubrir qué te pasa y ver cómo te podemos ayudar con cosas tan chulas como la edición genética. Muy guay. Pues nada, yo creo que para despedirnos, en otro capítulo aquí de Sinapsis, le vamos a regalar el final, que haga un comunicado breve a la academia, a la ciencia, lo que quieras decir como investigadora, algo que quieras demandar, reivindicar en el nombre de la ciencia. Para ti. Pues no, a ver, para todos aquellos que quieren sumirse en un doctorado o en la carrera científica en cualquiera de sus formas, muchísimo ánimo, pero que es una carrera que a veces se hace muy solitaria y piensas que no te entienden, la gente que no se dedica a este ámbito. En muchos otros países está muy arraigado el buscar ayuda
de terapia psicológica o de grupos de apoyo, etcétera, pero en España siempre hemos sido como muy para nosotros y muy de yo puedo, y a veces simplemente pues no puedes solo. Entonces, que te apoyes en tus colegas de laboratorio, en tus colegas de profesión, en amigos en los que les cuentes más en detalle lo que te pasa, porque tristemente el síndrome del impostor es algo súper arraigado en la ciencia, el creer que no das lo suficiente, que te faltan horas del día, que no eres válido, pero porque estás completamente rodeado de gente muy, muy buena. Y al final tienes que creerte que tú perteneces en ese grupo de gente. Entonces, tras estos 4 años, es muy bonito lo que se consigue, es muy gratificante el ayudar a pacientes en el contexto de la investigación biomédica, pero siempre sacrificamos parte de nuestra salud, tanto física como mental, y yo creo que ahí es donde deberíamos poner el límite todos. Pedro Sánchez, mete la psicología en la seguridad pública. Por favor. Así que nada, hoy hemos conectado con María, gracias por venir. ¿Con quién conectaremos en el próximo capítulo de Sinapsis? Pues estad atentos.